Entrevistas con Jean-Luc Ayroun. Agape Webinar, Love Yourself. Parte 7. 13 de octubre de 2020. De acuerdo, tomaré la palabra de nuevo. Así pues, hemos visto durante los 2 últimos días en Satsang la arquitectura y la forma, tanto de la energía como de la anatomía del cerebro, para tratar de comprender un poco qué es este personaje, y de dónde saca su consciencia, ya que ayer vimos que incluso cuando somos conscientes, y no supraconscientes, solo conscientes, por ejemplo, vimos que las decisiones que tomamos, sean las que sean, están sujetas al circuito de castigo, que por lo tanto hay mandamientos de comportamiento. Estos mandatos pueden ser tanto internos, que es simplemente el aprendizaje del ego, que es generalmente alrededor de 3, 4 años, que realmente nos hacemos conscientes de que somos un individuo. Esta conciencia de ser un individuo va a corresponder al establecimiento de un programa que va a dictar absolutamente todos nuestros comportamientos, todas nuestras reacciones, a través de este juicio que se ha llamado de recompensa/castigo, y que mientras no hayamos visto esto, todos, como persona, estamos sujetos al juicio. Esta programación es el disco duro del cerebro reptil, donde se encuentra lo que de alguna manera oculta la noción de ser algo separado, algo individual, llamado la persona. No encuentras este juego de palabras entre no hay persona y sin embargo somos una persona. Hay algo bastante misterioso en eso. Así que esta programación, bueno, también dijimos ayer, las influencias astrales, las influencias astrológicas, nuestro signo solar, nuestro ascendente, ya sea que estemos en un zodíaco normal o en un zodíaco sideral, no cambia nada. Somos en algún lugar un autómata respondiendo a un programa. Realmente hay una esclavitud cognitiva que jamás podremos superar. He tratado de explicarles esta arquitectura, pero todos estamos de acuerdo en que incluso cuando estamos informados y tenemos este conocimiento, seguimos estando sujetos a nuestro personaje. ¿Recuerdas que ayer les expliqué que la única vez que el circuito de recompensa se volvió más importante que el de castigo fue cuando hubo un despertar? Este despertar nos permite ver, más allá de los sentidos, lo que yo llamo el sueño de la creación, el mito de la creación, y la mentira planetaria y cósmica. Mi experiencia con eso es simple, y encaja perfectamente con la experiencia del Dr. Eben Alexander. Los invito a leer su libro. Prueba del paraíso. Es un título de marketing, por supuesto que no hay paraíso. El único paraíso es informe y sin conciencia. Esto es lo que hemos llamado el paraíso blanco, Shanti Nilaya, la morada de la paz suprema, el gran silencio. Los tibetanos lo llaman Rigpa. Es el momento en que, en el intervalo entre los pensamientos, se manifiesta el gran silencio. Personalmente, como decía, durante muchos años he sido capaz de desaparecer para mí mismo y para el mundo, y de permanecer en la unión de lo que podría llamarse el ser y el no ser, en el preciso momento de la extinción de la conciencia, donde el ego y el ser están tetanizados por la ausencia de luz, que no es oscuridad, donde no hay más forma, nada que discernir, sentir o ver. Y al mantenerme en ese estado que corresponde a sumergirme en el corazón del corazón, veo claramente que soy ese punto en el centro y veo todo alrededor de los globos entrelazados, que son los mundos de la creación. Si tomo el ejemplo de Carlos Castañeda, evidentemente tuvo acceso a esta experiencia, y desde allí exploró estas visiones y estos mundos, pero no pudo penetrar en el no ser, de lo contrario habría dicho que todo esto es cine. La única persona que ha vivido esto es Nisargadatta, Vidi. Por supuesto, como dije ayer, tienen ustedes autores en Francia, tomo por ejemplo a Jean Klein, que describió perfectamente lo que es el ser y lo que es la unidad, pero no vivió la disolución completa. Si miramos atrás en el tiempo, tienes Swedenborg, han descrito perfectamente, a través de todo lo que han podido decir y vivir, pero ninguno de estos grandes seres les ha dicho que todo esto era un sueño.
El problema es que, cuando no estás inmóvil en este proceso de extinción de la conciencia, eres atraído, sacado del punto cero por la forma, por los colores, por los diferentes planos dimensionales, pero allí no puedes presenciar el no ser. El no ser es el gran silencio, desde el punto de vista del ego es el gran vacío, desde el punto de vista del ser y desde el punto de vista espiritual, lo llamas oscuridad. Pero les recuerdo que en todas las tradiciones, lo que llamamos la sombra, la oscuridad, no tiene nada que ver con lo que es anterior a la luz. Mucha gente es efectivamente atraída por las experiencias, pero una experiencia pasa, incluso cuando vives en estados vibratorios, incluso cuando tus chakras, tus puertas, tus estrellas están activas, estás de hecho viviendo lo vibratorio, lo supramental, pero no tienes acceso al gran silencio. El gran silencio es accesible para ti tan pronto como hayas hecho el sacrificio de tu persona, de tu historia, de tu memoria. Si tomo los dos seres que conocemos, nosotros en el oeste en cualquier caso. Traductora. Los dos seres Jin-Luk. ¿Cómo? Traductora. Los dos seres ¿qué? Sí, tenemos seres que han expresado, y me quedo con los más cercanos a nosotros. Omraam cuando estaba vivo, cada mañana iba a hacer una meditación sobre el sol naciente. Omraam sabía que había algo detrás de la luz, cuando digo detrás, es figurativo, está detrás, está delante, no es un término de distancia, pero no lo penetró. Dijo que hay algo detrás del sol, detrás de la luz, pero, sabiéndolo, no podía vivirlo. Si tomamos a Bernard de Montreal, que dijo tantas cosas que eran tan verdaderas y tan correctas, en los años 80 comenzó a hablar, lo encontrarán en sus diversos textos y audios que se emiten, él también dijo que había algo detrás de la mente superior o de la supramente, pero que no podía explicarlo. Desde allí, vio los ciclos, vio los mundos, habló de ciclos, habló de evolución, habló de involución, pero eso solo concierne a la película. Y cuando también se le preguntó sobre lo que vino después de eso, usó la palabra absoluto, no en el sentido que yo lo digo hoy, y dejó claro que un Juan vendría de Francia, representando la sabia elección de los Melquisedec, para develar lo absoluto. Es por eso que hay una especie, no de confusión, pero, y muchas enseñanzas, la totalidad de las enseñanzas espirituales en las que me incluyó a mí mismo también por supuesto, después de haber transmitido todo lo que he recibido, de hecho no existen. Esto no es real. Ya les he dicho lo contrario, nos han contado la historia con una H mayúscula, para permitirnos entender que es una película y entender que no somos nada de esta película. No es nuevo, si conoces a Platón, tienes la famosa alegoría de la cueva, y es de hecho la imagen más clara y precisa que se puede evocar. Tienes individuos en el fondo de una cueva que están de cara a la pared del fondo, y la luz está detrás de ellos. Ilumina sus personajes y sus sombras, el personaje que mira la sombra en la pared, se identifica con esa proyección, con ese lugar. El individuo que está sentado y mirando su propia sombra es el observador, el testigo. Pero mientras estés cautivado por el juego de las formas, de las sombras, no estás disponible para darte la vuelta y ver también que tu personaje y la sombra de tu personaje no son luz, sino una proyección de luz. Lo mismo ocurre con la conciencia. La conciencia es el intermediario entre el cine y la realidad. Mientras estés en la película, mientras estés viendo la película, no puedes ser libre. Por otro lado, puedes iluminar la película, y cuanto más ilumines la película con mayor intensidad, más las sombras serán literalmente devoradas por la luz. Así que el primer paso es, en efecto, ver que es una película, ya no para ser identificado con lo que se proyecta en la pared trasera de la cueva de Platón, sino también para tener la curiosidad de dar la vuelta para ver que la luz viene desde la entrada de la cueva. Para esto se deja de ser el testigo o el observador, te levantas y vas hacia esta luz. En ese momento la película desaparece ya que no hay más observador, no hay más sombra proyectada en la pared del fondo de la cueva.
Eso es exactamente lo que sucede cuando duermes, no tienes conciencia del mundo, no tienes conciencia de ti mismo, y aún así sigues ahí. Así, todos los grandes místicos y todos los sabios, si se les puede llamar así, han sido sometidos a esta noción de evolución, de futuro, de progresión, porque no han pasado al otro lado de la luz. Saben, les he hablado, he estudiado durante muchos años, las experiencias cercanas a la muerte. Se encontró que entre estos experimentadores, entre el 4 y el 7%, dependiendo de la serie, describió una experiencia que fue un poco más lograda, si se me permite decirlo. Ya lo he mencionado en los días anteriores, pero tienes que entender que mientras haya movimiento, mientras haya un ciclo, mientras haya cine, estás cautivado, pero esta no es la verdad. Desafortunadamente, era necesario preparar este redescubrimiento de lo que siempre estuvo ahí, pero que habíamos olvidado porque estábamos fijos, si se me permite decirlo, en la historia, en el sufrimiento, en el conocimiento y la ignorancia, y no estábamos disponibles, y el acceso a la supermente no era posible. El descenso del Espíritu Santo o la revelación de la supermente comenzó a reaparecer durante el año 1984. Se necesitaron más de 30 años para anclar gradualmente, si me permiten decirlo, la información de la verdad, el tiempo cero, el gran silencio, si lo llaman Rigpa, si lo llaman Parabrahman, son solo palabras que tratan de traducir la verdad, pero saben muy bien que ninguna palabra puede traducir la verdad. La verdad solo puede ser vivida, y tú puedes dar testimonio de la verdad. La llamamos ágape para denominarlo otra cosa, pero es algo que es accesible hoy en día. Se puede ver la diferencia desde todos estos milenios en que muy pocos seres han podido acercarse, aunque sea a esta unión del ser y el no ser. Por supuesto, si miras a Mahananda Moyi, ella vivió eso. Además, ha traducido más allá de sus discursos, por su capacidad de permanecer inmóvil, sin comer, sin cambiar de lugar, durante años, permaneció sentada o acostada, y nadie podía moverla. Era un bloque de piedra que pesaba varias toneladas. La gran novedad, sobre todo desde los últimos años de la vida de Vidi, y especialmente para todos nosotros hoy en día, es que esta información y esta vivencia del tiempo cero, es inmediata desde el momento en que dejas de creer. Lo primero que creemos, por supuesto, es lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos, y así creemos en nuestros propios cuerpos, en nuestra historia y en los ciclos. La verdad no tiene ciclos, la verdad no tiene historia, y la verdad no tiene mundo ni vida. No puedes creerme en absoluto, pero por otra parte puedes vivirlo. Por eso Vidi, cuando llegó en 2012, insistió tanto en lo que llamamos el testigo, el observador, que insistió tanto en la refutación, ni esto ni aquello, y que puso los cimientos de lo que estamos viviendo ahora, que no es otra cosa que el fin del sueño, el fin del mito y el fin de la forma. Como dijo Cristina ayer, no es porque esté viviendo la verdad que he rechazado la vida o mi vida. No necesito sentarme en un traje, ponerme un vestido naranja o crear un movimiento o algo así. Sé que estoy soñando y eso me libera de todas las pretensiones, de todas las creencias. Eso no me impide tener conocimiento, pero el conocimiento es sobre el sueño. La verdad solo puede ser vivida. No puede decirse por qué tan pronto como hay una expresión, cualquiera que sea la forma de esa expresión, hay deformación, hay proyección y hay distancia. La única solución, que Anael me repitió durante semanas antes de comenzar las bodas celestiales. Me hizo vivir cada noche mi propia disolución en el paraíso blanco. Cada noche durante 3 semanas, fue un terror horrible y repetía una y otra vez, ni siquiera sabía lo que significaba en ese momento. Iked Nunc, aquí y ahora, el instante presente si quieres. El instante presente, el eterno presente, no es meditación, no tiene visiones, ni siquiera sube en vibración. Es solo el gran silencio. ¿Sabes? No hay nada nuevo en todo esto.
Si nos fijamos en el taoísmo, los textos que he leído, habiendo sido médico acupunturista, se nos dice que el Tao, el camino, es el eje de la rueda que permite que la rueda gire, que permite el movimiento, que permite el desplazamiento, pero no es ni movimiento ni desplazamiento. En la medicina china, además, se habla de un centro, y los chinos han diferenciado dos centros. El centro como lugar de vida, la película, el centro como fuente de vida, inmaterial, el espíritu y también este gran silencio. Como ven, la conceptualización del absoluto no data de hoy. Pero hoy en día, ya no estamos en los conceptos. Estamos en la realidad de esta vivencia que es un estado más allá de cualquier estado, un estado de vacío de proyección, vacío de cualquier identificación. En ese momento, eres ágape. Y mañana, en la parte que yo diría viviendo el estado natural, les daré todas las señales, todos los síntomas que manifiesten durante este estado natural. El fundamento, y ya estoy hablando de ello hoy en día, el fundamento de todo esto, cuidado, no es algo que se intente cultivar, desarrollar, es algo que se impone espontáneamente. Eres humilde, eres simple y eres alegre. Ningún sufrimiento puede alcanzarte. Digo sufrimiento y no dolor. El dolor está presente para todos en cualquier nivel. Puedo sentir el dolor como cualquier otra persona. Incluso tuve el COVID, primero e incluso, en diciembre. Risas. Lo absoluto no te preserva de la enfermedad, pero real y concretamente, no la sufres. Ya no lo sufres más. Y sobre todo, no huyes de nada. Como se explicó cuando desarrollamos las 12 estrellas de la cabeza, más allá de la personificación por ciertas entidades espirituales que han vivido en la Tierra. Las 12 estrellas de la cabeza son, sobre todo, potenciales espirituales que se desarrollan por sí mismos tan pronto como te has sacrificado. Pero este sacrificio no es un acto de suicidio. El sacrificio es simplemente dejar de creer en nada porque no se puede creer y estar en el presente, es imposible. Esto también sería explicable en neurociencia, biología molecular, astrofísica, pero no tenemos tiempo y no tengo los conocimientos para hablar de ello lo suficiente. El tiempo cero existe en todas las células vivas. Este es el único ejemplo que daré. Todos han oído hablar del ADN, los cromosomas, lo que se llama división celular. Una célula, para dividirse, debe crear primero estructuras que estén cerca del núcleo. Estas dos estructuras que están a ambos lados del núcleo permitirán que los cromosomas se alinean en la línea mediana entre estas dos estructuras. Así que para aquellos que tienen vagos recuerdos de la biología, me gustaría señalar que he tenido la oportunidad de hablar de esto en innumerables ocasiones también. Así que encontrarán todo esto en todos los satsangs que he hecho, pero les recuerdo que hoy les daré una visión panorámica de lo real a través de la ilusión. Así, cuando esta célula se divide, los cromosomas se alinean en el centro del núcleo y cada uno se divide en dos y reproduce la parte que falta para que la división celular termine. Hay una paradoja en la división celular a este nivel y también en toda la biología celular. Vivimos en un espacio/tiempo a nivel de nuestra conciencia. La hora que pasa, los días que suben y bajan, las estaciones, los años. Así que tenemos una percepción del tiempo, medimos el tiempo. Sucede que nuestras células, todas las células del cuerpo no evolucionan en el mismo espacio/tiempo que nosotros. Para aquellos que estén interesados porque no tengo tiempo para desarrollar en tan poco tiempo, los invito a encontrar en internet los escritos y trabajos de un libro llamado Low Energy Alchemical Transmutations C. Louis Kerbrand, donde comprenderán que, a través de ciertos experimentos, la base temporal del metabolismo celular, y en particular en las mitocondrias, no es en absoluto lineal tal como la conocemos. De hecho, nuestras células son capaces, a través de las mitocondrias, de transmutar metales. El Dr. Kerbrand, por cierto, que es el autor de este libro, nos da el siguiente experimento. Se lo resumiré en 2 minutos. Coge un pollo.
Quitas la piedra caliza de su dieta. Los huevos tendrán una cáscara blanda. Dale a estas gallinas arena, sílice, no caliza sino sílice, y milagrosamente, la gallina vuelve a hacer huevos duros, tal vez no huevos duros pero la cáscara es dura, risas, el sílice es un mineral que se cristaliza. Traductor. Corte. Ah, no, me apunto. El traductor se ríe. Sí, así que estábamos alimentando a la gallina con sílice y decía que esperábamos, y lo hacemos, encontrar huevos con una cáscara dura. Así que cuando analizamos la cáscara, pensamos que serían huevos con una cáscara de sílice en lugar de una cáscara de piedra caliza. Pero la sorpresa que tuvimos fue que la cáscara no era de sílice. Era piedra caliza. Y después de mucha investigación, nos dimos cuenta de que la sílice con la que alimentábamos a la gallina se transmutaba en piedra caliza. Así que la diferencia entre la piedra caliza y el sílice, el calcio y el sílice, es solo un electrón más. Cuando digo que es algo enorme. Tienes un electrón en la capa periférica. Mira lo que se llama la clasificación de Mendeleev, la clasificación de los elementos, y así la gallina convirtió el silicio en piedra caliza. El problema es que si quisiéramos hacer eso, la temperatura tendría que subir a miles de grados. Y la gallina hace esto en sus mitocondrias, en silencio, sin ningún problema. En realidad hay un aumento de la temperatura, pero dura tan poco tiempo, creo que son unos 10, 25 segundos, y para el cuerpo de la gallina en su conjunto, no hay ningún aumento de temperatura. Por supuesto, conocemos el papel fisiológico de las mitocondrias, pero muy pocos conocen el papel oculto, si puedo decir esotérico, de las llamadas mitocondrias. Así que, vuelvo a mi tema porque todo esto fue para darte un poco de fondo. Así que, si ahora nos dirigimos a la memoria, sabemos perfectamente bien en neurociencia, en medicina, que la memoria es proteica, tiene varias formas de expresión. No vamos a darles una conferencia sobre la fisiología de la memoria. Pero todos sabemos esto en nuestras vidas, sin importar nuestra edad, incluso si no tenemos Alzheimer o alguna otra de las llamadas enfermedades. Hay memoria inmediata y memoria antigua. No puedo recordar lo que hice con mis llaves, es memoria inmediata. Y hay una memoria mucho más antigua que está ligada a nuestra historia en esta encarnación como en cualquier otra, que está ligada a la identificación. Más allá del cuerpo en el que nos encontramos, por la aparición de la individualidad a la edad de 3 o 4 años, donde nos damos cuenta de que somos una identidad, el primer nombre con el que nos llaman nuestros padres, y por lo tanto existe una falsa identificación con este recuerdo. Por supuesto, soy consciente de que mi nombre es Jean-Luc Ayolun, que nací en tal o cual fecha, pero esto es solo la punta del iceberg, de lo que soy y de lo que somos todos. La memoria, tan útil en la película, es un peso terrible cuando uno se interesa por la verdad. Ningún recuerdo, ningún pasado es verdadero y sin embargo estamos sujetos a él. Podemos ver que somos niños, que crecemos y que envejecemos. Pero es un problema de identificación, que no debe confundirse con un síndrome psiquiátrico que podríamos llamar desidentificación o desrealización. A eso quería llegar con esto de los recuerdos, es que cuando eres ágape en estado natural, por supuesto, siempre sabes cómo te llamas, pero te garantizo que no te afectan en absoluto estos recuerdos, sean cuales sean. El programa biológico continuará hasta la extinción de la forma, de esta forma, y cuando Video yo otros hermanos y hermanas, les digan lo mismo, pero que sobre todo induzca transformaciones como las que están obligados a observar. No me gusta hablar mucho de mí mismo, de mis experiencias, sí, pero solo mencionaré una. Soy portador de una enfermedad hereditaria familiar, sobre la cual hice mi tesis médica. Y ya no tengo esa enfermedad. Nunca más me afectó. Así que conocí a un profesor de medicina que sigue a las personas con esta enfermedad. Me dijo. No es posible.
Quería hacer las pruebas genéticas para encontrar el general. De hecho, los genes están presentes y de alguna manera, como decimos en medicina, son dominantes. Es decir, tengo ambos genes. Y te ahorraré los nombres aprendidos. Risas. Pero este profesor casi le arranca los pocos pelos que le quedaban en la cabeza. Ya no tenía los marcadores biológicos de esta enfermedad y sin embargo los genes seguían ahí, los genes de la enfermedad. Pero la enfermedad ya no se expresa porque durante la replicación del ADN, que nos lleva en el sueño de 2 cadenas de ADN a 12 cadenas de ADN. Traductora. ¿Dijo 12? Pasamos de 2 a 12 cadenas de ADN. Pero este nuevo ADN, las 10 nuevas cadenas son etéricas, no físicas. Pero acabó con el sufrimiento y acabó con la enfermedad. Nunca intenté curarme a esta enfermedad porque era incurable, estando escrita en el ADN. Además, como dicen, tenía ambos genes, lo que se llama homocigoto o heterocigoto. Bueno, lo que sea. Esta es la cuestión. Así que, si quieres, tenía la prueba definitiva de este absoluto en mis propias células. Pero los cambios psicológicos y de comportamiento son muy reales. Y se encuentran en todos los hermanos en este estado natural. Y somos suficientes hoy en día para ser la prueba viviente de que todos estos fenómenos de la memoria, que son útiles en la película, son un peso enorme en relación con lo real. Esa es la mentira. Volveré con más detalles sobre la mentira cósmica y la mentira planetaria, como dijo Bernard de Montréal. Y les mostraré de una manera fácil que todos aquellos que todavía creen en los escritos, no pueden ver la ilusión de lo que todos hemos descrito, sin excepción, con respecto a la supremente y todos estos mundos entrelazados que, al final, solo somos nosotros. La memoria es una mentira. El futuro también es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque cuando vives ágape, sin necesidad, como yo lo hice, de ver todos estos mundos encajados entre sí, vives claramente, porque recuerdas, que eres realmente anterior a la conciencia y anterior a la luz. Mientras estés sujeto a tu conciencia, y aquí ni siquiera estoy hablando de la película, estoy hablando del proyector, tú crees que eres el proyector, esa es la analogía con la cueva de Platón, ¿recuerdas? Tienes sombras en la pared, tienes al observador, el observador va hacia la luz, se da la vuelta, va hacia la luz, es el proyector, y va a través del proyector y la luz como en las más grandes experiencia cercana a muerte. Y la diferencia para estos individuos que han hecho extremas, o para mí mismo que he vivido este estado en el que fui capaz de mantener mi conciencia, sin esfuerzo, en la unión del ser y el no ser antes de que el proyector apareciera, solo puedo decirles que el proyector ni siquiera existe. Es un juego de forma, un juego de dimensión, y todo lo que existe solo para el que depende de la memoria o depende de un futuro. Entonces, ¿qué sucede cuando tomas el ejemplo de la alegoría de la cueva si vas hasta el final? Así que tienes a todos estos seres que son cautivados por las sombras en la pared. Hay uno que se da cuenta de que es él mismo quien observa esto, busca de dónde viene la fuente y forma, va hacia la luz, pasa a través de la luz. Vuelve a testificar a los otros observadores diciéndoles que las sombras no son verdaderas, diciéndoles que sus cuerpos no son verdaderos y que todo viene del proyector que llamamos la fuente, también podemos llamarlo el sol o la iniciación solar si quieren, y el que ha vivido lo absoluto viene a decir a los que están instalados en el ser que nada de esto es verdad. Así que en ese momento los que han visto esto, ya sea Jesús, Buda, Maní, Ahura Mazda y tantos otros, son literalmente linchados o incluso crucificados por aquellos que están instalados en el observador cautivo del ser y cautivo de la supramente. Esto es exactamente lo que le ocurrió, por ejemplo, a Sri Aurobindo que, después de haber vivido la supramente, se apresuró a manifestar sus visiones. Lo mismo que Bernard de Montréal que habló de la involución, de la evolución, hablaré de ello esta tarde, pero que no vio lo que había detrás del proyector. Lo vio como tantos otros, pero no lo vivió.
Y fue perfecto así, no fue un error, porque en el curso de la historia, tenía que haber un cierto número de seres vivos en la película que recibieran la información de tiempo cero, y eso no sucede de la noche a la mañana. Yo fui uno de los primeros, si se me permite decirlo, junto con muchos otros, pero en ese momento éramos pocos los que nos beneficiamos de los primeros descensos del Espíritu Santo en 1984, y la progresión de la luz siguió una serie de procesos que han sido perfectamente descritos por Outres Dimensions. Así que fue necesario construir una historia, no fui yo quien la construyó, es parte del escenario común que todos escribimos para llevar al final del film, al final de la película y para ver que no hay más realidad en la película que en el proyector. En ese punto, ves la conciencia como lo que realmente es, un medio de soñar, un medio de creerse involucionado, un medio de creerse evolucionado, pero eso no es la verdad. Uno podría ser muy brutal al decir que todo lo que sucede no es real, lo único real es el silencio. El momento en que ya no hay proyección, ni siquiera interiorización o meditación, y en ese momento se vuelve a ser como digo un humano en su simplicidad. Te enfrentas a lo que tienes como cuerpo, como conocimiento, como edad, como amigo, como familia. Aceptas todo eso, ya no te opones porque ya no estás sujeto a ningún juicio tuyo o de cualquier otro. El circuito de recompensa ha ocupado todo el cuarto, estás en esta paz y alegría desnuda, específico inquebrantable, lo que no impide que me afecten como a todos los demás las influencias astrológicas, soy un carnero, nunca me harás un capricornio o un toro. Este es mi rol en la película, pero jamás podré ser engañado por mi forma, mi vida o la película misma. Esta es la verdadera libertad, y al vivirla solo puedes ver que no hay lugar para la duda, pero les aseguro que dudo de muchas cosas de la película como todo el mundo. ¿Funcionará mi micrófono? También estoy obligado a predecir, pero se trata de la película. No soy eso, pero juego el juego con toda sinceridad. Así que, por supuesto, hay otros cambios que ocurren, sé que entre todos los hermanos y hermanas que están pasando por esto, tenemos si puedo decirlo los mismos síntomas, sin importar nuestra edad, nuestro sexo o nuestras experiencias pasadas. Eso es importante porque este cambio en tu vida, en tu temperamento, tu personalidad nunca es un esfuerzo, nunca es un desarrollo personal, es más bien una cuestión de relajación, de aquiescencia, de aceptación tanto de la película como de lo real, no plantea ningún problema. Lo que plantea un problema como todo el mundo, como todo ser humano, son evidentemente las obligaciones de cualquier naturaleza que sean en este mundo, pero tenemos una enorme ventaja porque la sociedad se está convirtiendo en un caos total y absoluto, las sombras se agitan en la pared trasera de la cueva. Ah. ¿Puedes oírme? Traductora. Está bien, sí. Ah. Ha vuelto, está bien. Traductora. Sí. El observador se desestabiliza porque se da cuenta de que las sombras del fondo de la pared se vuelven totalmente ilógicas e incoherentes. Bueno, solo tienes que mirar las redes sociales, la televisión o los medios de comunicación para decir sin ninguna dificultad que las cosas ya no van bien. Y cuando ya no va bien, bueno, el movimiento se detiene por sí mismo. El observador está obligado a querer entender, y para ello tiene que ir al proyector. De hecho, la pesadilla, el caos que vivimos en el escenario mundial es la única oportunidad que nos sacará del sueño. El ser humano, a través de lo que llamamos resistencia, nunca es tan bueno como cuando la película ya no tiene sentido, cuando el sufrimiento está ahí, cuando se le priva de la libertad externa, que no tardará en llegar, ante la llegada de Nibiru. Cuando te cansas de jugar a los videojuegos, cuando te cansas de hornear el pan como durante el encierro, cuando te cansas de toda esta disonancia cognitiva, entonces, como se dice, dejarás la película y el caso, tendrás náuseas de la forma. En ese momento estarás disponible para lo real y saldrás de tu circuito de castigo.
Lo que para nosotros los occidentales se llama la educación judeo-cristiana, saldrá de la inexorable dualidad de la película, incluso irá más allá de la noción de unidad, irá más allá del mito de la creación y concretamente y realmente, en ese momento, estará en ágape, no antes. Esto explica por qué muchos hermanos y hermanas de hoy, que han vivido las resonancias del ágape espacial interdimensional, han vivido la verdad, pero no ocurre en un minuto, ni siquiera por su voluntad, sino solo por la aceptación de la película, de la pesadilla. Lo importante es revelar la pesadilla incluso para parecer loco, simplemente iluminando la pesadilla, que es lo que muchos hermanos y hermanas hacen hoy en día en las redes sociales, pero en algún momento las náuseas serán tales que no tendrás más remedio que vivir lo real. No hay nada que hacer, hay todo que hacer según su propia película, pero inevitablemente el caos de la película le conduce a la verdad. Entiendo perfectamente y lo he dicho muchas veces que hay que dejar que los soñadores sueñen, de un nuevo mundo, una nueva forma. Cuando se cansan de soñar porque la película se convierte en una pesadilla, entonces vivirán lo real, nadie puede escapar de ello. Como dije hace 2 años, la pandemia de Ágape no puede fallar, lo están presenciando ahora mismo, en estos días. La película que tiene lugar en la pantalla del mundo como en su mente, en sus pensamientos, conducirá a un choque que corresponde al de la primera emanación de la luz. Ese es el juramento y la promesa, se sostiene en 3 palabras. Recuerdo, más allá de toda memoria, más allá de toda voluntad, más allá de todo deseo así como de todo temor, de lo que soy, más allá del ser y del no ser. Depende de ustedes vivirlo, en cierto modo para probárselo a sí mismos, pero no pueden servir a 2 amos a la vez, o bien sirven a este mundo, o bien son los amos de su mundo. Me detendré aquí por ahora, creo que ya es hora. Nos reuniremos a las 4 en punto donde continuaré con el impulso y eventualmente ya algunas pequeñas preguntas que pueden nutrir si quieren, este webinar, también las retomaremos a esa hora, si Cristina está de acuerdo. A través de Jean-Luc Ayron. Les Transformations. Traducción al español. LMF.